sabe que puedo estar aquí en esta iglesia porque hay personas aquí que, bueno, sin haberlo propuesto, sino más bien por la gracia de Dios, forman parte de mi vida, del ministerio como pastor y como educador también. Uno de mis discípulos, pero bueno, qué sorpresa para tener. Donde quiera que voy siempre encuentro a alguien que... Pero bueno, gracias al pastor Rafael por la invitación y gracias por ustedes estar aquí en esta oportunidad. Yo creo que es una actividad muy importante porque uno de los problemas sociales que tenemos hoy, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo, es el problema de la baja, vamos a decirlo así, la baja valoración de la masculinidad. Los hombres hoy día hemos sido vapuleados por muchas cosas, pero una de las cosas que ha vapuleado al hombre, que lo ha como vuelto a tener y estar como en la retaguardia, como decía el doctor Fidel Castro hace muchos años en uno de sus discursos ante las Naciones Unidas. Él hablaba, como él tenía sus ideas marxistas, comunistas, él no quería saber del capitalismo y se refería al capitalismo que también presionaba tremendamente sus ideales y su gobierno allá en Cuba. Él lo tiraba de capitalismo salvaje. Yo voy a decir hoy día también que nosotros los hombres hemos sido presionados y vapuleados por el feminismo salvaje. Y eso no solamente es a nivel social, sino que a nivel eclesiástico también. El feminismo se ha invitado en las iglesias y vemos cosas que entonces han hecho que nosotros los hombres retrocedamos. Pero sabe que ustedes que están aquí esta noche son hombres valientes y doy gracias a Dios por ustedes. Tenemos una hermana que nos acompaña, pero bueno, bienvenida también, bienvenida. Pero no hay por qué temer, hermanos, nosotros servimos al Señor. Y algo interesante es que Dios nos puso a nosotros en un lugar para que lo recurramos a Él. Por eso la vida del cristiano, del hombre, debe ser una vida santa y digna delante de Dios. Amén. Siempre que diga hagamos lo correcto, que estemos en el plan de Dios, no hay por qué temer. Hay que seguir adelante. Uno de los temas más controversiales hoy día en las iglesias y en sentido general en la sociedad es el tema dentro del matrimonio, del hogar, de la familia, sobre la forma, lo que Dios ha establecido desde el principio, el liderazgo del hombre en el hogar, en la familia. Y es decir, en ciertos círculos sociales, que el hombre es cabeza de la mujer, que el hombre es cabeza de la familia, eso es un problema. Es probable que si usted en algún lugar que no sea cristiano, a usted lo invite a dar una charla y usted diga que el hombre es cabeza de la mujer, posiblemente usted jamás vuelva a ese lugar. Jamás vuelva a ese lugar, porque lo van a quitar de muchas cosas y muchas cosas negativas. Pero, amados hermanos, hay una pregunta que nosotros tenemos en esta tarde, que constituye el tema de la enseñanza, que tiene dos secciones, dos partes. Miren ahí, es una pregunta. ¿Eres tu cabeza de tu hogar? Esa pregunta es para mí. Cuando el hermano me envió el posting y yo vi la pregunta y bueno, yo dije, pero bueno, Ángel me está agrediendo. Sí, porque mire el pronombre, tú, no se me refiere a Rafael, ni a él mismo, a mí. Eres tú, cabeza de tu hogar.
Pero es una excelente pregunta. Esa pregunta nos reta a todos nosotros. Es bueno que nos preguntemos si realmente somos cabeza del hogar que Dios nos dio, de la familia que Dios nos dio. Esa pregunta la vamos a estar nosotros analizando durante el tiempo de la enseñanza. Y quiero que usted vaya conmigo a propósito a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 21. Efesios capítulo 5, el versículo 21. Leemos hasta el versículo 33. Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33. Si usted encuentra ese texto, ese pasaje bíblico, le quiero pedir por favor que se ponga de pie para leer entonces la porción bíblica. Efesios capítulo 5, los versículos 21 al 33. ¿Ustedes se atreven a leer conmigo? Amén. Ok, muy bien. Miren el versículo 21, yo leo el 22, usted lee el 22, y así llegamos hasta el 33. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada sujete a sus maridos en todo. Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice el versículo 27: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo se cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo es en el secreto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, muchas gracias por tu palabra de vida. En el nombre de Jesús, nosotros nos postramos delante de ti, nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú tengas a bien usar tu palabra para tu gloria, pero también para edificación, para exhortación de cada uno de nosotros, los hombres que aquí estamos, Señor. Que seas tú quien habla nuestras vidas y corazones, y que estas verdades sobre la familia, sobre el hogar, sobre el matrimonio, ayuden a que podamos crecer como miembros, como actores de esta institución que tú estableciste desde el principio, la familia, el hogar, el matrimonio. Gracias por todo, Señor. Usa tu cielo conforme a tu divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, puedes sentarse. Puedes sentarse. Bien, hermano, como les decía, este tema es un tema controversial porque la humanidad de hoy, el ser humano de hoy, no admite esto como una verdad, pero lo que encontramos aquí en la palabra de Dios es que Dios mismo fue quien estableció este principio. Esto no es palabra de hombre, no es palabra de Pablo, no es el hombre que ha dicho
que Él se ha constituido a sí mismo como cabeza de la mujer o del hogar, sino que Dios mismo en un principio, en el Génesis, estableció esta verdad. Por eso nosotros encontramos en el libro de Génesis que Dios estableció este elemento tan importante. En el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus maridos, a su propio marido como al Señor. Dice el 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No solamente en el libro de Génesis encontramos este principio, lo encontramos aquí en la carta de San Pablo a los Efesios, pero también encontramos en la carta a los Corintios, la primera de Corintios capítulo 11, encontramos este principio: el hombre cabeza del hogar, cabeza de la mujer. Lo encontramos también en primera de Pedro, el hombre como cabeza del hogar, cabeza de la mujer. Pero hay una pregunta. Dios ha establecido esto como un principio, como una verdad. El hombre, por creación de Dios y por establecimiento de Dios, es cabeza en el hogar. Ahora la pregunta es: ¿eres tú cabeza de tu hogar? Y la pregunta está muy bien confeccionada, porque en sentido general el hombre está puesto como cabeza de la mujer. Pero aquí la pregunta está dada a mí, pero aquí también: ¿eres tu cabeza de tu hogar? ¿Eres tu cabeza de tu familia? ¿Eres tu cabeza de tu matrimonio? Es importante que nosotros entendamos qué es lo que está implicando el término cabeza. Cuando habla de cabeza aquí, este término es un término que en el lenguaje que se usaba en ese momento, en la cultura greco-romana o helenista, implicaba, cuando se hablaba de alguien que es cabeza, alguien que iba adelante, alguien que va delante, alguien que ejerce liderazgo. Es alguien que ejerce autoridad, eso que se refiere. Y cuando habla entonces del hombre como cabeza, se está refiriendo a alguien que debe ir delante en todo lo que se inicia en el contexto de la familia. Es alguien que debe ejercer liderazgo, es decir, alguien que debe estar siempre pendiente de todas las cosas que se deben hacer en el contexto del hogar y de la familia. Y es alguien también que Dios ha delegado su propia autoridad. Dios ha delegado autoridad al hombre para que la ejerza. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos varias autoridades. Encontramos, por ejemplo, a los que dirigen en las naciones, los presidentes, los reyes, son autoridades establecidas por Dios. Pablo dice que debemos estar sometidos a esa autoridad. No importa, porque cuando Pablo hablaba de esa autoridad, se refería a autoridades que ejercían el poder de una forma despótica, como el caso de Nerón. Pero aún así, el Señor decía que había que estar sometido a esa autoridad. Pero también Dios nos habla en la iglesia, por ejemplo, de los pastores. Los pastores son autoridad de la iglesia. La iglesia, los creyentes deben estar sometidos a su pastor, dice el libro de Hebreos. Pero también encontramos aquí que en el hogar de la familia el hombre es autoridad. El hombre es autoridad. La idea aquí, en este versículo que nosotros acabamos de leer, es que los hombres tienen la autoridad sobre el hogar, sobre la familia, sobre la mujer, en el orden básico de la creación, lo que Dios ha establecido como tal. No existe distinción entre hombre y mujer. No es que el hombre es mayor que la mujer, no es que el hombre es mejor que la mujer. No, eso es lo que está siendo puesto de manifiesto aquí. Porque la verdad que Dios ha planteado que la mujer y el hombre son iguales en dignidad personal. El hombre y la mujer son iguales en intelecto. Una mujer fácilmente puede aprender todos los elementos de la ciencia, también como un hombre. En la historia del saber encontramos a mujeres como Hipatia, una mujer que fue una gran estudiosa de las matemáticas, de los números, en la época del Imperio Romano. Una mujer muy sabedora y conocedora de lo que tenía que ver con los números, con las leyes de la matemática. Y esta mujer era muy inteligente, de manera que no está puesto en el derecho del intelecto de la mujer. No es que el hombre tiene mayor intelecto que la mujer. Eso no significa que el hombre es cabeza.
Cuando la Biblia dice que el hombre esta vez está hablando de una posición que le fue dada por Dios, la posición de autoridad. Es esa posición que todos nosotros también debemos tener pendiente. Ahora, en dignidad también, Dios no salva solamente al hombre, Dios salva a la mujer. Cristo no murió solamente por el hombre, Cristo murió por la mujer. Cristo no perdona los pecados del hombre solamente, Cristo perdona los pecados de la mujer también. En dignidad, en valía personal, delante de Dios, el hombre y la mujer son iguales. Por esa razón no debemos confundir una cosa con otra. Eso es lo que ha pasado en el mundo. En el mundo lo que ha pasado es que la gente piensa, cuando se dice que el hombre es cabeza de la mujer, es que el hombre es mejor que la mujer. No, para nada. Yo lo creo que para un hembra. Y lo creó iguales en dignidad, iguales en intelecto, pero también iguales en espiritualidad. Ambos tienen admisión en la presencia de Dios. Un hombre puede orar y Dios le escucha, pero una mujer no puede orar y Dios le escucha. Un hombre puede llegar a ser un hombre santo, pero una mujer también puede ser una mujer santa. Un hombre puede ser piadoso y la mujer puede ser piadosa. O sea, en términos espirituales, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. De manera que el principio de ser cabeza no implica que el hombre es mayor o mejor que la mujer. Ese no es el debate, ese no es el tema. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice la Escritura: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. No hay diferencia. Eso es lo que Pablo está debatiendo aquí en el libro de Efesios. Aunque Pablo afirma que las mujeres deben funcionar en el orden establecido por Dios, practicando la sumisión o la sujeción a la autoridad de los hombres, nosotros también, por otro lado, podemos ver que el hombre necesita accionar como tal. El hombre debe accionar como autoridad. No solamente un decir, no, porque yo soy la cabeza del hogar. No es eso. Es que Dios te puso a ti allí en ese lugar, pero como tal tú debes funcionar. Es una función. Veámoslo de esta manera. Usted tiene su vehículo, tiene su carro. Su carro tiene los dos limpiavidrios. Una pieza sencilla de un carro. Si lo limpiavidrios del carro puede funcionar bien, puede caminar bien, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, el limpiavidrio se coloca ahí en el cristal para pensar con una función. Pero muchas veces, cuando el limpiavidrio está abajo, que no está lloviendo, usted ni le da mente que el limpiavidrio está ahí, ni piensa en el limpiavidrio. Pero cuando está lloviendo, y sobre todo está caminando usted por el tránsito que está muy denso, muchos vehículos, y hay hoyos, y pasa un camión, y son hoyos, y un charco de agua, le cae toda esa agua en el vidrio, agua sucia, y usted no puede ver bien, y usted que va un poco veloz. ¿De dónde se acuerda en ese momento? De la transmisión del carro. El limpiavidrio. El limpiavidrio. Y usted es tembloroso porque va muchos vehículos, usted buscando la palanquita, y triste de usted, siempre un prestado. Yo siempre me pasa como a mí, cuando ando un carro prestado, yo tengo un limpiavidrio, yo tengo algo alta, y como que no encuentro, uno no sabe. Pero si es el vehículo suyo, no hay problema, usted va directo para y prende el limpiavidrio, pero supóngase usted que el parabrisas, el vidrio está totalmente sucio, usted no está mirando bien hacia adelante, usted sabe que va a velocidad, hay carros de este lado, hay camiones, hay carros de este lado, y los amigos motoristas por otro lado. Y usted se queda preocupado, y usted le da el limpiavidrio, y el limpiavidrio no funciona. ¿Qué le parece a usted ese episodio? El limpiavidrio no funciona. El vidrio sigue sucio. Usted no sabe qué hacer. Sabe que en una ocasión yo iba con un pastor desde Nueva York, íbamos para Boston, lejos, para Boston, y estaba lloviendo y nevando a la vez.
ese limpiadero no puede dejar de funcionar, porque sabe, en medio minuto se llena esto de nieve y usted no ve nada, y pasaron unos camiones largos de 4L, y el vehículo, yo recuerdo que hacía así el vehículo, una gran carretera de 6 carriles. Hermano, y de repente el limpiadero dejó de funcionar. Créanme, dejó de funcionar. El pastor, que conoce muy bien la carretera y todo, él va, dice, wow, señor, se acabó el limpiadero. Yo cancelé como 50 veces. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo, pero tú eres que sabe que lo estás manejando. El hecho es que nos paramos, nos pudimos parar. Hermano, esos camiones pasaban con una velocidad que el vehículo se tambaleaba. Y me dice a mí, ve allá adelante, yo lo voy a abrir el ponente, tratar de abrir el ponente y mírame qué es lo que pasa, si es una presión que hay. Yo, es de noche, hermano, oscuro. Y yo me quedé afuera de ese carro, si yo sé dónde estaba, y esos camiones pasando, ya saben, y yo metiendo la mano empuñando a ver si prende, no prendió nada. Bueno, hermano, eso es una cosa bien terrible. Lo que él quería y yo quería era que funcionara el limpiavidrio. Las luces estaban bien. Las de parqueo estaban bien, estaban encendidas. La calefacción del vehículo estaba nítida. Pero yo salía de ese frío. Después yo estaba temblando, así temblando, y tratando de dejar ese problema. Hay cosas que parecen sencillas, pero en el momento que se necesitan, es que uno sabe que son importantes. Hermano, tú y yo, como cabeza en el hogar, quizás somos cualquierizados y la gente no sabe la razón por la que Dios te puso a ti, nos puso a nosotros, hombres, como cabeza del hogar. Pero debo decirte que eso es solamente un título. Es una posición donde tú y yo debemos funcionar como tales. Porque si pasa como si el digo que no funciona, son los males que hay ahí, que hubo ahí. Yo puedo haber muerto ahí, yo puedo haber muerto, puedo haber un monstruo de esos camiones tremendos e invertirlo y llevarlos de paro y no haber perdido la vida. Yo al final lo que dije fue, no quiero conseguir el viento y ya yo no doy más. Los dos se están pegando un poquito duro así del frío. Y yo entré al vehículo y no, pastor, yo lo puse allá afuera. Vamos a orar por esto. Y empezamos a orar por la situación. Y solo nos pudo ayudar. Dios nos ayudó al principio. Yo le dije, pero ¿cómo voy a pedir el limpiavidrio? Y vamos, yo voy a sacar la mano, ese sitio, ese frío que entra, y cuando se llene de bruma, que no, tú no veas nada, yo saco la mano y paso el limpiavidrio y tú vas para allá. En la primera ciudad que lleguemos, ahí tú vas por la rampa y vamos por ahí a ver dónde encontramos un restaurante con él. Y así fue como resolvimos. Pero mire cuál fue el problema, que no funcionó el limpiavidrio. Nosotros, al ser colocados por Dios como cabeza, debemos funcionar como tales. Amén. Eso es importante que lo tengan pendiente. No es simplemente arrear y decir, no, aquí en esta casa se hace lo que yo digo porque Dios dice que yo soy cabeza. La pregunta es, ¿eres tu cabeza en tu hogar verdaderamente? Pues es una pregunta. Porque ser cabeza no es un decir, no es un título que nos da prestigio, es un accionar. Es un accionar. Ahora, ¿saben qué ocurre muchas veces? Que nosotros los dominicanos somos muy eficaces en eso. Traemos un vehículo de Estados Unidos, León para acá, y de repente el mecánico va a chequear algo por ahí y dice, mira, esa pieza aquí no se usa, vamos a quitársela. Se la quitamos. No, porque aquí tú sabes que eso es un americano, un solo gobierno. ¿Cómo quitarse de ahí? Somos especialistas en eso. Empezamos a cambiar cosas, a sustituir piezas, a usar otras cosas. Y al tiempo vienen las dificultades y los problemas. ¿Sabe, amado hermano, que tú y yo, cuando fuimos puestos por Dios como cabeza, fue para que funcionemos como tales?
para que funcionemos como tal. Acuérdate que ser cabeza es dirigir, establecer liderazgo, es ir delante. No es ella, no somos yo que debe ir delante, es el que ha sido puesto para eso. El limpiadero va a ir delante y funciona para quitar lo que está sucio que está en el cristal. El limpiadero no tiene que ver con que el carro prenda. El limpiadero no tiene que ver con que la luz se encienda. Él tiene una función específica. De igual manera tú y yo, como cabezas en el hogar, tenemos una función específica. Y eso es lo que Dios espera de ti, eso es lo que Dios espera de mí. Ahora, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces hay ideas erróneas sobre lo que es ser cabeza. Hay ideas erróneas. Y por eso quiero compartir ahora, los minutos que me quedan, lo que no implica ser cabeza. Lo que no implica ser cabeza. Cuando dice que el hombre es cabeza del hogar, de la familia, el mundo tiene una idea y nosotros también tenemos una idea, pero realmente eres tu cabeza del hogar, como Dios lo ha establecido. Soy yo cabeza del hogar, como Dios lo ha establecido. Para ser cabeza del hogar, como Dios lo ha establecido, nosotros necesitamos funcionar como tal. Ahora, hay cosas que pensamos que no constituyen ser cabeza. ¿Cuáles son aquellos elementos que no implica ser cabeza en el hogar? En primer lugar, miren cómo dice el versículo 29, Efesios capítulo 5, versículo 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. En primer lugar, hermano, ser cabeza no implica actuar con aborrecimiento a nuestra esposa. La palabra aborrecer es un término griego que significa menospreciar, menoscabar la valía de esa persona. Significa perseguir de manera subrepticia, o sea, una actitud de persecución a esa persona, pero decentemente. Pero hay una persecución contra la persona. La palabra que se traduce aquí como aborrecer también quiere decir amar menos. Pero no es cierto que en el tiempo el amor nuestro por las esposas se va apagando en el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es el ardid que usan muchas parejas, hombre o mujer, al final para destruir un matrimonio? ¿Qué es lo que dice ella o qué es lo que dice él? Ya yo no te qué. Ya yo no te amo. De hecho, al ver una canción que se me rompió el amor. Se me rompió el amor de mi cosa. Ser cabeza no implica actuar con menosprecio hacia el ser amado, hacia el ser querido. Este término se utiliza, el término aborrecer, que usa Pablo aquí en el versículo 29, se usa mayormente en sentido de odio, y hay 3 ocasiones específicas en que el griego koine utiliza el término aborrecer. En primer lugar, aborrecer se utiliza en casos justificados sobre las malas acciones. Es decir, ustedes recuerdan las 2 escuelas de pensamiento sobre la ley que había en Israel, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Ambos líderes religiosos tenían un parecer sobre el tema del matrimonio cuando usted se decidía aborrecer a su mujer, darle carta de divorcio. Uno de ellos creía que se podía dar carta de divorcio por cualquier cosa. El otro decía que solamente por caso de fornicación. Pero el que decía que se podía dar carta de divorcio o separarse de la mujer por cualquier cosa, también decía que cualquier cosa significa hasta que usted llegue a la casa ese día, y ese día, en el contexto dominicano, como voy a decir ahora, ese día el arroz no estaba. Y usted llegó y la comida no está. Y usted llegó con hambre del trabajo, llegó cansado. Y la comida, no, me cogieron tarde, porque tú sabes que hasta por eso ese hombre podía llevar a esa mujer a la corte y divorciarse de ella. Oiga la ligereza por la que se trataba el matrimonio, según esa escuela de pensamiento.
Y justamente es lo que el griego llama el uso justificado del término aborrecer o desligarse de por cualquier tipo de acción que esa persona considera que es mala. En el libro de Romanos capítulo 7 encontramos allí algo parecido. Lo incorrecto, amados hermanos, es aborrecer a la persona. Yo creo que si hay algo que la persona hizo mal, si usted hizo algo mal, si ella hizo algo mal, para eso tenemos la comunicación, para ponernos de acuerdo. La Biblia dice que hay que ponerse de acuerdo con el adversario. No es el primer acto, no debe ser el aborrecimiento, el separarme, el divorciarme. Pero hoy día me temo, con los hermanos, que el mundo usa con tal ligereza el tema del matrimonio y el hombre, el aspecto de ser cabeza, que por cualquier cosa encoamos una demanda de divorcio. Y eso no es en el mundo, en el pueblo de Dios. Hermano, yo tengo mucho tiempo en el Evangelio. Yo creo que aquí tiene más tiempo en el Evangelio que yo, hermano Domingo. Más tiempo que fue lo que dijo aquí. Tiene más tiempo que yo en el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Yo recuerdo que antes el tema de la separación, del aborrecimiento a una persona, a la esposa, básicamente, la esposa decía, yo no dejo a este hombre, cuando el hombre era terrible, era un hombre tremendo, un hombre fuerte, difícil de aguantar, y la mujer estaba en la casa aguantando, y ella decía lo siguiente, yo no me dejo de este hombre por mis hijos. Pero yo me temo que ahora ni siquiera los hijos tienen a una mujer para divorciarse del esposo. Las cosas han cambiado mucho, los hermanos. Han cambiado mucho. En segundo lugar, la palabra aborrecer se utilizaba en casos de personas que no habían cometido infracción, es decir, personas inocentes. También el aborrecimiento muchas veces se llevaba a cabo sobre personas inocentes. ¿Recuerdan a Jesús cómo decía la Biblia que lo aborrecía los escribas? Ahora, ¿qué mal hizo Jesús? Lo aborrecía. ¿Usted recuerda a José frente a sus hermanos? Sus hermanos no querían saber de José. De hecho, al final estaban tan airados contra ese joven que hubieron un plan para matarlo. Y solamente por intervención divina y uno de ellos, que razonó un poco, los hermanos no mataron a su propio hermano en ese momento. Pero en el corazón de ellos estaba matarle. Porque ¿qué mal le había hecho José a ese muchacho? ¿Le había robado algo a alguno de ellos? Claro que no le había hecho nada. Pero ¿sabe qué? Dice que ellos le aborrecían tremendamente. Le aborrecían tremendamente. Hay momentos que usted llega a un lugar y una persona dice a usted, yo no quiero saber de esa persona, me cae mal. Pero usted llegó sin haberla conocido nunca. Me cae mal. Yo no sé cuánto usted ha sido objeto de expresiones de alguien que le dice a usted, tú me caes mal, si usted nunca ha visto a una persona. Sin nunca haberla visto. Yo recuerdo que en una ocasión, estando en la universidad todavía, era el primer día de esa asignatura, comenzó el semestre, el primer día de esa asignatura, ese grupo de muchachos entran, yo entro, me siento, porque las sillas no estaban vacías, yo me senté adelante aquí, como me gustaba sentar, me senté adelante. Cuando el profesor llegó y entró por la puerta y observó a todos, tú me caes mal y tú no me pasas la materia. Yo nunca había visto ese hombre, hermano. Hermano, el corazón hizo así, tú me caes mal y tú no me pasas la materia, si tú quieres vete ahora mismo, no vuelvas más. Los griegos usaban un término para referirse al aborrecimiento en caso de personas que sin haber hecho nada malo, alguien le dice, tú me caes mal, o alguien de repente
quiere matarlo o quiere hacer algo en su contra. Hermanos, en el hogar y la familia muchas veces se dan casos de aborrecimiento, sencillamente, no porque la mujer haya hecho nada malo, y viceversa, sino por causa del pecado que hay en el ser humano. Por el pecado. Y en tercer lugar, esta palabra aborrecer era usada para ser usada contra personas, para ser usada contra personas, tomando en cuenta preferencias personales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir esto? Se casaron él y ella. De repente, ella cocina la comida, la primera vez cocina la comida, y él ve que la comida no es como la cocinaba su mamá. Y dice, no quiero saber cocinar, mujer. Ella ha cocinado bien, lo que pasa es que no está colocada, y quizás ni siquiera le huele a como le olía la comida de su mamá y la preparaba su mamá. De repente, por eso hay un problema. Un conflicto tremendo. Y empieza la diatriba, empieza la situación. Fíjense que eso no es algo que merece el aborrecimiento, porque no es algo malo. Ella cocinó la comida, ella la cocinó bien como ella la cocina, solo que él tiene la predilección de la comida de su mamá. Y por eso entonces empieza a menospreciar y a actuar en contra de esa mujer. Lo que involucra, amados hermanos, es todo esto, que cuando hablamos del hombre como cabeza del hogar de la familia, no significa que el hombre tiene derecho a menospreciar a la mujer. No, eso no es lo que es ser cabeza. En segundo lugar, ser cabeza no implica ser ásperos con ellos. Ser ásperos con ellos. Colosenses capítulo 19, encontramos allí, María, que no sea áspero. Pues esta palabra áspero también es una palabra que en el original de la Escritura, el Nuevo Testamento, se refiere a una persona que actúa con amargura y con carácter de acidez y de impetuosidad. Sabe que hay hombres que son enérgicos, pero un hombre muy enérgico. Hay hombres que son así. Y cuando van a llamar la atención, no la hablan de forma pacífica, sino de una forma fuerte, de una forma agria, de una forma impetuosa. ¿Y sabe qué? Eso va minando el corazón de esa persona, eso va minando el corazón de esa dama. De manera que ser áspero con la esposa no es lo que implica en nosotros ser cabeza en el hogar. Por eso encontramos aquí en la alusión que hace Pablo en la carta a los Colosenses, que el hombre no debe ser áspero con la mujer. ¿Sabe que la palabra áspero también involucra amargura? Amargura, actuar con amargura. La amargura es un sentimiento terrible, hermano. ¿Usted cree que la amargura solamente existe en la mujer? Hay mujeres que son amargadas, pero hay hombres amargados también. ¿De dónde cree usted que surge la música de amargo? ¿De dónde? Usted, bueno, pero mire, yo vengo de un barrio y yo recuerdo que en una de las esquinas del barrio, de la cuadra donde yo vivía, había en esa esquina, ¿sabe que hay 4 establecimientos en la escala de esquina, 4 establecimientos? Y en esa esquina había 3, en ese tiempo se llamaba barras, hoy se llaman colmadores, habían 3. Hoy se usan aparatos refinados para la música, se usaban belloneras. Y en cada establecimiento habían belloneras, habían 3 belloneras que sonaban a la vez siempre. Una vez veníamos de la iglesia y uno miraba cuando llegaba a la esquina y veía los 3 negocios. Y en los negocios había hombres, no mujeres, hombres, por el testigo, miren, recortado del aparato de música de la bellonera, por el testigo, mira, así. Y la música sonando. Yo recuerdo que ese tiempo se usaba una de las canciones que usaba esa canción de Amalia, por ejemplo,
Chiquitica, dime por qué. Chiquitica, dime por qué. Y cuando se iba acabando, me vendía otra vez 5 centavos. ¡Plata! Me repite chiquitica, dime por qué. Y hermano, eso era, y otra moneda, chiquitica, dime por qué. Dice que el otro de la otra peleonera, que también usaba ese mismo disco, y el otro le dijo al niño colmado, le tiró todas las monedas, ¿cómo es chiquitita que le crees? Sí. Nosotros estaban amargados, no sé si esa chiquitica se convirtió en pero ser cabeza no significa ser áspero, aún contra el chiquitica. No es lo que Dios habla, hermano. Dice, no seáis ásperos con ellos. En ese lugar, el ser cabeza no involucra ser déspota con ellos. Ser déspota. En Efesios, aquí donde leímos el capítulo 5, el versículo 22 de Comisión, dice, someteos unos a otros. ¿Sabe lo que es el despotismo? No es nepotismo, sino otro tipo de accionar, pero el despotismo era un tipo de gobierno que se estableció cuando inició el Imperio Romano. El Imperio Romano justamente no empezó queriendo capital a Roma, no, al principio se le llamaba Imperio Romano Bizantino, y en Bizancio ahí comenzó el poderío de este vasto imperio, el Bizancio. En esa época que se conoce como la época bizantina, en ese tiempo, los reyes, los monarcas, eran personas así, eran personas déspotas, eran personas que no se llevaban de nadie. Un déspota era alguien que establecía su forma de gobierno unilateralmente. Un déspota era un gobernante de poder absoluto, sin someterse a nadie. No había diputados, no había otro poder, solamente él. Y no había tampoco consejeros, solamente él. El déspota era alguien que no había ley para él actuar, simplemente actuaba, y la vida de la gente estaba en las manos de ese caballero. Un déspota era esa persona que no tenía límites en sus actos como gobernante y el uso del poder. Este término también, el término déspota, más adelante se empezó a aplicar contra personas abusadores. Oye, fueron un déspota. Cuando usted oye eso, la persona que dice eso sabe lo que es un déspota realmente. Y por eso se usó para referirse a personas que abusaban de sus relaciones con los demás, personas que no tenían miramiento para accionar contra el otro, no había nada que lo parara. Eso era un déspota, por eso se usó luego más adelante acusar a las personas que actuaban similarmente como déspotas. Hermanos, ser cabeza no implica ser un déspota. No es actuar unilateralmente. No, tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Dios. Hay cosas que nos controlan. Tenemos el Espíritu Santo que nos debe controlar también. Por eso, el ser cabeza no implica ser alguien que abuse, que use el abuso contra los otros actores del hogar y de la familia, vale decir los hijos y la esposa también. De manera que es interesante ver que tenemos que cuidarnos de ese tipo de accionar, el despotismo. Y en cuarto lugar, hermanos, ser cabeza no implica
el uso del machismo cultural. Aunque la palabra machismo, machista, no está en la Biblia, pero es algo que se practica en la cultura y todos nosotros lo sabemos. Por eso también quise hacer alusión a esto, porque una de las quejas muchas veces de las mujeres es que el hombre es machista. El machismo se define como la sensación del hombre de ser autosuficiente, de tener a la mujer ahí, pero para cuando él quiera algo. Lo demás no hay nadie ahí. El machismo consiste también en la creencia en donde el hombre se piensa superior a la mujer, y ya vemos que eso no es cierto. Piensa que es superior a la mujer. Este concepto también hace referencia a un conjunto de creencias, conductas y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento del hombre, el desmedro de la mujer. Es como una especie de movimiento. Enaltecer al hombre, pero el perjuicio de la mujer. Y hermanos, nosotros como hombres tenemos que ser honestos y saber que eso se ha practicado mucho en nuestro país, la República Dominicana. El machismo ha sido una práctica dañina que ha terminado con la valía personal, con el amor propio de mujeres, pero también de hijos en el hogar. En la antigüedad había hombres. Yo recuerdo en el campo donde mi mamá vivía, donde era ella, recuerdo que ahí en ese lugar, aquí vivía por ejemplo don Juan, aquí en ese campo, y estaba casado con doña Eufemia. Eufemia era mi abuela, con doña Eufemia. Pero don Juan no solo tenía a doña Eufemia como mujer, allí tenía a doña Carmen, allí tenía a doña Julia, en la misma calle y en el mismo sector. Y la mujer no se podía quejar. Nacía un hijo aquí, a los otros días nacía un hijo allá, y nacía otro allá, y nacía otro allá. Pero eso está en la cultura de nuestro país. Gracias a Dios que eso ha ido menguando, hermanos. Gracias a Dios que ha ido menguando. Las generaciones de este tiempo han mejorado en ese accionar. El machismo ha sido ligeramente modificado. Pero hermanos, eso no es lo que Dios ha establecido. De hecho, cuando Dios estableció el matrimonio, estableció y creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Él no creó un hombre y 5 mujeres, un hombre y una mujer. Ser cabeza no significa que tú y yo vayamos a ser personas machistas. Dios estableció que el hombre y la mujer, ambos deben vivir entre 2 paredes. La pared del amor por un lado y la pared del respeto por el otro lado. Amor y respeto. Amor y respeto. Es la voluntad de Dios. Dios para nada quiere, amados hermanos, amigos, que nosotros como hombres vayamos a malinterpretar el hecho de ser cabeza. Por eso acabamos de ver estos 4 elementos que no constituyen ser cabeza. Y finalmente, ser cabeza no significa abusar en la crianza de nuestros hijos. Es decir, ni ser permisivos, ni ser tampoco abusadores con ellos. Porque el ser cabeza involucra relacionarme adecuadamente con mi esposa, pero relacionarme adecuadamente con mis hijos. Y lo que dice la Escritura es que el hombre no debe ser abusador contra sus hijos. Hoy yo recuerdo un tremendo episodio que pasó en la República Dominicana eso era como unos 7 u 8 años. Un señor muy importante del comercio, de la construcción, aquí en la avenida Gómez Maluca, tenía
compañía de vender material de construcción. Ese hombre se dice que era muy abusador con los hijos. Tenía un hijo que aparentemente de cuando salía, cuando yo salía mucho, él se molestaba. Y un día, ese hombre, el muchacho llegó tarde, ¿sabe lo que hizo el hijo? Lo trancó en la casa del perro, le puso candado y le dijo: tú vas con el perro ahí. ¿Usted cree que es una forma de corregir un hijo? Y la esposa ya sabe usted, la mujer, con esta situación. En otra ocasión, y fue la última que ese hombre hizo, en otra ocasión, el hijo, porque muchas veces los hijos suceden, mira, es un caso ahora muy latente en las redes, con el caso de este muchachito, el doctorcito y el papá. Se sale de control muchas veces. El muchacho en otra ocasión salió. Cuando llegó, el hombre estaba tan molesto, que una de las cosas que hizo fue esperar con la pistola en la mano de él. La mujer se interpuso. ¿Y sabe qué hizo el hombre? No te voy a matar, guardó la pistola. Pero ellos estaban haciendo atrás un anexo a la casa, había una excavación. ¿Sabe qué hizo un muchacho? Lo llevó, lo metió al hoyo y lo tapó con tierra, de la cabeza afuera. Vamos a amanecer ahí enterrado. Pero ser cabeza no significa ser abusador. No significa ser abusador. Eso terminó con la muerte de ese hombre. La señora se puso de acuerdo con una de las damas que trabajaba en la casa y al final terminaron dándole muerte con su propia pistola a ese hombre. Eso era los periódicos. Eso fue tremendo. Los abusos muchas veces tienen sus repercusiones terribles. Ser cabeza no significa abusar de nuestros hijos, pero tampoco significa ser permisivo con ellos. Darle todo lo que te piden, no, que se lo ganen. Amén. Que se lo ganen. Cuando nosotros con nuestros hijos somos permisivos, al final eso se va a convertir en un boomerang en contra de nosotros mismos. El muchacho consentido dice la Biblia que es vergüenza para su padre y para su madre. Es por eso, ¿no, hermano? Que cuando nosotros somos cabeza del hogar, tenemos que poner frente, no en relación con la esposa, pero en relación con nuestros hijos también. No hay que abusar, pero tampoco debemos ser permisivos con nuestros hijos. Dios quiere que hagamos las cosas como una de su palabra. En la próxima intervención vamos a hablar de lo que sí significa ser cabeza del hogar. Vamos a ver lo que no significa ser cabeza. Que Dios le bendiga. Amén.